exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Honorable Congreso de la Unión para que, en ejercicio de sus legales atribuciones, conferidas respectivamente en los artículos 29 y 73, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realicen las acciones conjuntas necesarias a efecto de suspender el pago de servicios de la deuda pública, por lo menos durante los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2021 y 2022, con la finalidad de que estos recursos sean invertidos en reactivar la economía nacional de manera sustentable, con justicia social, sentido democrático y en una dinámica de que nadie quede desprotegido por su gobierno ante la pandemia COVID-19, a efecto de que, si se determina procedente, se apruebe en todos y cada uno de sus términos en atención a la siguiente exposición de motivos. La crisis económica que los países han resentido los últimos años se ha profundizado por los catastróficos efectos de la pandemia de COVID-19. Esto ha originado, entre otros daños, que la deuda pública de las naciones se salga del aparente control en que se había venido manejando, provocando que los pagos convenidos no puedan cubrirse y esta situación ahogue también a nuestra nación. La deuda pública neta total, medida por el llamado saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, el cual incluye la deuda pública interna y externa, más los pagos del Instituto de Protección al Ahorro Bancario IPAB, antes Fobaproa, el rescate carretero y los proyectos de inversión de infraestructura como registro diferido en el gasto público PIDIREGAS, han aumentado de 10.5 billones de pesos en diciembre del 2018 a 12.6 billones de pesos en diciembre del 2020, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que equivale a un incremento del 20%. Hoy, el costo financiero de la deuda interna ya es más del doble que el costo de la deuda externa. Lo anterior es producto de que los gobiernos neoliberales, a raíz de la crisis del 95, apostaron más por el endeudamiento interno que a la deuda externa para supuestamente no volver a sufrir una crisis, no tener que devaluar la moneda, evitar la fuga de capitales, mantener las tasas de interés controladas, entre algunos otros pretextos más que por lo visto no fueron ciertos, puesto que esta deuda está más elevada que nunca. De acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación del 2021, la deuda pública supera por mucho a los presupuestos de las Secretarías de Educación, Salud, Agricultura, Trabajo, Bienestar o Defensa Nacional. El presupuesto de los 19 programas sociales prioritarios, como las pensiones para adultos mayores, Sembrando Vida, becas a estudiantes, Jóvenes Construyendo el Futuro, precios de garantía o producción para el bienestar, entre otros. Hoy, el costo de la deuda pública interna es aún mayor que la externa, pues para el año 2020 ha sido casi 500,000 millones de pesos, mientras que 230,000 millones es el de la deuda externa del Gobierno Federal, de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. El 25% de la deuda interna del Gobierno Federal, casi 1.8 billones de pesos, pertenece a los denominados residentes extranjeros, con lo que esta deuda interna es, a final de cuentas, una deuda que pertenece a inversionistas o financieros extranjeros
que invierten en los mercados de deuda interna o de valores gubernamentales. Con un profundo análisis podemos asegurar que si se dejara de pagar por 2 años los servicios de la deuda pública, lo que asciende a poco más de 1.4 billones de pesos, México podría tener los recursos suficientes y sobrados para aumentar en más del doble el gasto de los programas sociales para la salud y la educación, para la cultura, la ciencia y el arte y el deporte, y aumentar la inversión productiva, tanto en la industria como en el campo, apoyar a las micro y pequeñas y medianas empresas o incluso establecer esa renta básica universal que algunos han propuesto. En suma, se contaría con recursos para reactivar la economía de una manera sustentable, con humanismo y justicia social, con sentido democrático y en una dinámica de la que nadie se quede desprotegido por su gobierno federal. No pagar por 2 años el costo financiero de la deuda pública, renegociar sus pagos por varios años, declarar una moratoria y obtener quitas es una necesidad imperativa, es una situación de extrema necesidad social reconocida por el derecho internacional. Nadie puede obligar a lo imposible. No es una cuestión de negarse a pagar, sino de que por el momento hay temas urgentes en los que va implícito la vida de los mexicanos. La acumulación de riqueza para unos cuantos debe estar en último término. En México, además de suspenderse el pago del servicio de la enorme deuda pública que nos aqueja, también debe ser auditada a fin de conocer en qué términos se contrajo. Los mexicanos debemos tener claro para qué fue solicitada, en qué se gastó y cuáles han sido los resultados de haberla contraído. Los mexicanos deben saberlo y la moratoria al pago de la deuda pública debería ser decidida por el pueblo mexicano mediante una consulta popular, porque es menester de todos tomar esta decisión. Ya lo dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su intervención en la reunión del G20 en días pasados. La consecuente pérdida de riqueza elevó la deuda pública de nuestro país de 44.8% a 51.1% del Producto Interno Bruto Nacional. Esto mismo ha sucedido en todo el mundo. La deuda creció a partir de la pandemia en un promedio del 20%. Y si no abordamos este asunto desde ahora, en el futuro se va a convertir en otra amenaza para la estabilidad económica y el bienestar social. Por lo anterior, desde el Grupo Parlamentario de Morena, en esta legislatura estatal, respaldamos las 2 propuestas concretas que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador: el hacer realidad, el quitar montos de deuda y del pago de servicios de la deuda a naciones pobres del mundo, así como garantizar que los países de ingresos medios puedan tener acceso a créditos con tasas de interés equivalentes a las que están vigentes en países desarrollados, reiterando de esta forma que la cooperación y la ayuda mutua permitirá a todas las naciones superar esta dolorosa etapa que existe y que exista la capacidad de dejar en la historia un ejemplo de cómo hacer frente a una amenaza sanitaria mundial y a una grave crisis económica mediante la aplicación del principio de fraternidad universal. Y para el caso de nuestro país, como hemos señalado, se debe auditar la deuda y darse a conocer a las y los mexicanos. Por lo anteriormente expuesto, solicito, Presidenta, sea integrado en su totalidad este exhorto y pongo a consideración de ustedes si es de aprobarse de urgente y obvia resolución. Muchísimas gracias.